Muy buenas noches. Hoy sucedió algo, hoy me pasó algo que dije, esto es un ejemplo de lo que voy a dar. ¿Cuántos quieren oír el chisme? Los que estuvieron en el taller del desarrollo del tema saben, ¿verdad? Muy bien, pues hay una persona que vive cerca de nuestra casa y siempre que venimos a las reuniones o a las actividades pasamos y le damos ride, o a veces que vamos a la oficina también. Bueno, ya es Dani, pues ya dije quién. Y siempre que paso por ella, si yo voy, yo tiendo a llegar temprano. Yo casi todas mis citas, a menos que sea súper rarísimo, pero casi siempre llego temprano. Entonces, siempre llego 10 minutos más o menos temprano por ella. Ya llevo muchísimo tiempo haciendo eso, mucho tiempo. Entonces, hoy llegué 10 minutos temprano. Y adivina qué, no estaba lista. Y yo hacía, le pitaba y le escribí. Y luego me dice, oye, me quedan 5 minutos, ¿verdad? Entonces, ella es de las personas que se agarran hasta el último minuto que le des. ¿Conoces a alguien así? Así, si dijiste así, se agarran hasta el último minuto, como alguien aquí, se agarra hasta el último minuto. Entonces, bueno, ya por fin sale y me dice, ay, me quitas mis minutos que me quedan, ¿verdad? Y yo me doy cuenta de algo. Marco me dice, le digo, si ya sabe Dani que siempre llego temprano, ¿por qué no se arregla? O sea, ¿por qué no está antes? Y me dice, mira, la verdad tú tienes la culpa. Dice, porque es impuntual el que llega tarde, pero también es impuntual el que llega temprano. Y yo, haciendo mis caritas, ¿verdad? Y me doy cuenta de algo. Para mí, yo tengo como un concepto de los tiempos, ¿no? Para mí todo es siempre como temprano. Ella, su concepto de tiempos es al ras. Y bueno, luego hay otra gente que su concepto es 45 minutos después. ¿Conocen a alguien así? ¿Tu pareja es así? Levántale su mano. Te veo con el agua en la boca. ¿Cuántos tienen un hijo que es así, llega tarde, así sale tardísimo? Bueno, todos tenemos un concepto de los tiempos diferente. Unos temprano, unos justo a la hora y unos hasta llegan tarde. Entonces, cada uno tiene un concepto de los tiempos. Y hoy lo que vamos a hacer es hablar de los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios son súper diferentes a nuestros tiempos. Él tiene un concepto de sus tiempos, Él tiene un reloj que nosotros no vemos y no conocemos. Y los tiempos de Dios resulta que son súper diferentes a los míos. Dios no se rige de acuerdo a mi reloj. Dios tiene sus propios tiempos y llega según su reloj, que para nosotros es tarde casi siempre, ¿verdad? Como que Dios parece como que nunca llega temprano. Como que su especialidad es hacernos sentir que llega tarde, pero no es que llega tarde, es que Él tiene su propio reloj. Son los tiempos de Dios. Pero escúchame esta noche, los tiempos de Dios son mejores que nuestros tiempos. Los tiempos de Dios siempre van a ser mejores. Entonces, ¿quién se tiene que alinear? Pues nosotros nos tenemos que alinear a los tiempos de Dios y no exigir que Dios se mueva dentro de nuestros propios tiempos. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces Dios no anda con nuestros tiempos, Él tiene los suyos propios. De hecho, hay una famosa historia en la Biblia donde un hombre llamado Lázaro estaba muy enfermo. Mandan a llamar a Jesús para que lo sane, pero Jesús se tarda de acuerdo a los tiempos del reloj nuestro, de acuerdo a los tiempos del reloj de las hermanas de Lázaro. Y como Jesús no llega a tiempo, se muere Lázaro. Y cuando por fin llega Jesús, le dicen, llegaste tarde, ya no es el momento. Y Jesús dijo, no, llegué a tiempo, porque sus tiempos eran diferentes. Y Jesús no venía a sanar a Lázaro, Jesús venía a resucitar a Lázaro. Y de la misma manera, Jesús no llega tarde a las situaciones que Él ve que tú estás viviendo. Él llega a tiempo.
Jesús no llega tarde según el reloj de Él, pero a lo mejor considerando tu propio reloj, sí llega tarde, pero el Señor nunca lo hace. Él sabe exactamente cuándo Él tiene que llegar y lo que Él tiene que hacer. Entonces nosotros tenemos que vivir según los tiempos de Dios. De hecho, hay 3 relojes por las cuales podríamos vivir. Número 1, nuestro tiempo, nuestro reloj. Número 2, los tiempos del diablo. El reloj de acuerdo al reloj del diablo. O número 3, de acuerdo a los tiempos de Dios. ¿En cuál quisieras vivir tú? ¿En los tiempos de quién? ¿Del diablo? Oí un amén por allá. Estaba dormido, yo creo. De acuerdo a los tiempos de Dios. Vamos a ver primero nuestros tiempos. Nuestros tiempos, el reloj nuestro, son tiempos donde nos desesperamos. Con nuestro reloj o en nuestros tiempos nos desesperamos y nos movemos de acuerdo al nuestro, porque todo va lento. No nos gusta esperar. Nuestros tiempos son desesperados. ¿A quién de aquí le choca esperar en el IMSS? ¿A quién de aquí le choca esperar en el semáforo y le andas ya estás avanzando y todavía ni en verde se pone? Nuestros tiempos son desesperados. Hay gente que es tan desesperada y en sus tiempos tan desesperado que ni deja que se termine de cocer el arroz y se lo come crujientito. Hay personas que prenden el microondas para calentar algo y va el conteo hacia atrás. Y antes de que llegue a ese, apenas van el 15, ya lo sacas. Nunca dejes que timbre, nunca dejes que llegue al 0. Por la desesperación. Eso es vivir de acuerdo a nuestros tiempos. Y si vivimos de acuerdo a nuestros tiempos, vamos a vivir desesperados porque no nos gusta esperar. Lo malo de eso es que nos saldremos de los tiempos de Dios y nos moveremos de acuerdo a nuestras emociones. Estoy desesperado y ¡pum! Hago algo y no era el tiempo de Dios. Cuando nos movemos de acuerdo a nuestros tiempos, vamos a movernos de acuerdo a una emoción. Por ejemplo, estoy sufriendo de la emoción de soledad. Y en vez de esperar el tiempo de Dios, estoy tan desesperado que muevo las cosas y busco una pareja incorrecta. Chan. Si nos movemos en nuestros tiempos, tomaremos decisiones desesperadas y no serán las correctas. Haremos las cosas en nuestras fuerzas para que se logre, porque no quiero esperar los tiempos de Dios. Me muevo en mis tiempos. Lo malo es que esto trae resultados desastrosos a mi vida. Tenemos el ejemplo en la Biblia, en Génesis capítulo 16, de un hombre llamado Abraham y su esposa Sara. Dios les da la promesa que les va a dar un hijo. Pero vemos que la Biblia dice, Génesis 16 del 1 en adelante: ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle los hijos, ese hijo que Dios le había dicho, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: el Señor no me va a permitirlo tener los hijos. Ve y acuéstate con mi sierva, quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Ay, Abraham. Y Abraham aceptó la propuesta. Pues bueno, bien dejado él, ¿verdad? Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Verso 4: así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Y todos sabemos que ese hijo que ellos tuvieron no era el hijo de la promesa, no era el hijo de los tiempos de Dios. Fue un hijo llamado
Ismael. Ismael fue un hijo que nació, que no era la forma, no eran los tiempos de Dios. Claro, Dios bendijo también a ese pueblo, a ese hijo, porque al final de cuentas Dios bendice, pero no era el propósito de Dios. Quizás tú y yo podamos obtener cosas por nuestras fuerzas y en nuestros tiempos, pero nunca será lo mejor de Dios para nosotros cuando nos movemos en nuestros tiempos. Nunca será lo mejor de Dios para nosotros cuando hacemos las cosas en el tiempo nuestro y no estamos dispuestos a esperar. Claro, Abraham sí tuvo un hijo, pero no era lo mejor de Dios, porque Dios le quería dar un hijo de Abraham y Sara llamado, ¿cómo se llamaba el hijo de la promesa? Isaac. Ese era el hijo que Dios quería. Entonces sí puedes obtener cosas haciéndolas en tu tiempo, no es que no, pero no es lo mejor de Dios para ti. Y resulta con problemas y desastres porque nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios. Nos movemos fuera de sus tiempos por desesperados. Diga conmigo, por desesperados. Nos metemos en una relación fuera de tiempo por desesperados. Nos comprometemos en algún negocio y nos adelantamos a los tiempos de Dios por desesperados. Obtenemos algo que Dios nos lo quería dar, pero nosotros nos adelantamos al regalo de Dios y lo obtenemos por nuestras fuerzas. El problema con esto es que si nos movemos en nuestro tiempo, yo tengo el control y no lo tiene Dios. Tenemos que aprender a movernos en los tiempos de Dios y no los nuestros. El segundo reloj es el tiempo o los tiempos del diablo. También el diablo tiene un reloj. También el diablo y yo en mi desesperación, en mis tiempos, cometo errores. Pero también muchas veces el diablo tiene un reloj que si nos movemos en el tiempo que el diablo establece y no nos esperamos los tiempos de Dios, lo que sucede ahí es que el diablo llega a tener poder y ataduras sobre nuestra vida. Cuando nos movemos en el tiempo del diablo, por ejemplo, pensemos un momento en el sexo prematrimonial. El diablo te empuja, te apresura, hace que te muevas en sus tiempos, adelantando el sexo antes del matrimonio y te empiezas a mover dentro de los tiempos del diablo y él tiene la oportunidad de poner una atadura sobre tu vida. Ahora él tiene el control en áreas de nuestra vida. ¿Todo por qué? Porque nos movimos en los tiempos del diablo, en cosas de pecado. Entonces nosotros tenemos que decidir movernos en los tiempos de Dios y saber discernir cuando algo el diablo está queriendo que nos adelantemos. Porque mira, el diablo en su reloj, él quiere que te adelantes a los procesos. Él quiere que te brinques procesos. Él quiere que te adelantes a tiempos para él tener el dominio sobre ti. Por ejemplo, a lo mejor no nos esperamos el tiempo de Dios para obtener algo porque Dios no me lo da. Entonces la trampa del enemigo es obtener algo en los tiempos de Satanás para que nos endeudemos y él pueda traer sobre nosotros ataduras que nos afligen, nos estresan, nos preocupan, no duermo. Ese es el control que él quiere tener sobre nosotros. Por eso él busca adelantar los tiempos y hacer que hagas las cosas fuera de los tiempos de Dios. Nos saca de los tiempos de Dios para arruinar nuestro futuro y para atarnos. Ese es su objetivo y tenemos que saber cuando el enemigo está teniendo ese tipo de control. Por ejemplo, el lunes compartía con los líderes acerca de la tentación de Jesús. Cuando el diablo se acerca con Jesús a tentarlo, lo tienta en diferentes áreas, pero una en especial era que Jesús se adelantara a los tiempos de ser rey y gobernar sobre la tierra. Te lo pongo de esta manera. Cuando Adán y Eva pecan,
Ellos entregan el dominio, el poder de la tierra, de los reinos a Satanás. Y Jesús o Dios tenía el plan que en la venida de Jesús, cuando Él arrebatara en la cruz, pagando el precio, arrebatar el reino y ahora Él gobernar. Y Jesús sabía que un día Él iba a ser el que gobernaba y Satanás ya no lo iba a hacer. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Viene y le ofrece algo. Te leo el pasaje, está en Mateo 4, versículos 8 y 9. Dice, luego el diablo llevó a Jesús a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que en ellos hay. Y le dice, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. El diablo tenía el poder de esas cosas, sí. Y le dijo, yo te lo doy. Yo te hago que te adelantes al tiempo y yo te lo voy a dar sin que sufras, sin que pagues el precio, yo te lo voy a dar. Pero pues era plan con maña. ¿Por qué? Porque era la forma de poner una atadura. Yo controlo. Si te metes en los tiempos del diablo, él es el que controla. Entonces quería adelantar a Jesús, que no sufriera, que no pasara un mal momento y adelantarse a los tiempos para él tener control sobre él. Lo mismo él hace con nosotros. Nos quiere hacer que nos adelantemos, que yo te evito el sufrimiento, mira, pero hagamos paces tú y yo. Hagamos negocio tú y yo. Y te ofrece cosas. Te ofrece, hay gente que ha tomado pactos con el diablo por lo que el diablo le ofrece. Claro, el diablo te ofrece, claro, pero todo viene con un precio. Todo viene con un precio. Entonces, de la misma manera, si nos movemos en nuestros tiempos, vamos a tomar malas decisiones. Si nos movemos en los tiempos del diablo, él tendrá autoridad sobre de nosotros. A veces nos apresura a aceptar un ministerio fuera de tiempo para hacernos un blanco más propenso a caer en engaños y rebeldías. Nos ofrece relaciones antes de tiempo. Por ejemplo, a los chavitos, a los jovencitos, les anda incitando, tentando, llevándolos a caer, a atraparlos en relaciones fuera de tiempo. ¿Para qué? Para producir heridas en su vida que luego se llevan a su matrimonio. Cuando caemos en los tiempos del enemigo, él tendrá poder sobre nosotros. Pero no queremos vivir en nuestros tiempos porque nos pueden salir malas cosas. No queremos vivir en los tiempos del diablo porque él tendrá dominio y poder sobre nosotros si nos adelantamos. Queremos vivir en los tiempos de Dios. ¿Cuántos aquí quieren vivir en los tiempos de Dios? Amén. En los tiempos de Dios es donde nosotros queremos habitar y vivir, porque Dios tiene los tiempos perfectos. Los tiempos de Dios para empezar algo son perfectos, y aún Dios tiene tiempos para que termines también algo. A veces Dios quiere que cierres ciclos en tu vida, que termines alguna relación, que hagas algo en específico. Dios tiene su tiempo también para eso, y Él te lo va a decir. Y si nos movemos en los tiempos de Dios, obtendremos lo mejor de Dios. Y si vivimos en los tiempos de Dios, entonces Él es el que dirige y controla. Y no habrá nada que tenga poder ni dominio sobre nosotros, porque nos movemos en el tiempo de Dios. El problema es que los tiempos de Dios suele parecer que son los que más se tardan, porque Dios tiene una paciencia, porque al cabo un día son como 1000 años. Otros sacan 1000 años y Él así, ay, apenas lleva un poquito y estoy ahogándote en 5 años en lo mismo, y Dios, lleva 2 minutos. El problema que tenemos es que no andamos en los tiempos de Dios, porque Dios tiene una manera diferente de hacer las cosas. Y pareciera, de acuerdo a nuestro reloj, que Él se tarda. Pero escúchame, esa es la forma de Dios en sus tiempos. Esa es la forma de Dios. Dios va a usar su propio tiempo, pero siempre es para producir algo más grande y mejor. ¿Alguna
oración que Dios no te ha contestado y te has enojado? ¿Reclamas que, Señor, acaso no me oyes? ¿Alguna oración que no te ha contestado? ¿Podrías pensar el día de hoy que quizás es porque no es el tiempo? Porque tú estás queriendo que suceda en tus tiempos. Pero Dios dice, yo tengo mis tiempos para resolver esa situación. Porque Dios hace las cosas en un reloj diferente. Por ejemplo, un árbol que va a crecer grande, pues obviamente necesita tiempo y echa raíces más profundas. Necesita tiempo. Si va a crecer más grande. Lo mismo con nuestras vidas. Dios se va a tomar el tiempo si nos quiere formar en hombres y mujeres grandes. Las cosas que tardan más tiempo saben mejor. No me vas a decir que un pozole a la leña sabe igual que un pozole en la estufa. A lo mejor se tarda un poquito más esfuerzo, más trabajito, pero sabe mejor. El vino añejo de más tiempo vale más, sabe mejor. Porque las cosas que Dios hace reflejan eso mismo. Que a lo mejor Él se va a tardar, pero será una mayor gloria. A lo mejor se va a tardar, pero llegará lo que tú necesitas. No lo que quieres, pero lo que necesitas. A lo mejor no te llega como lo querías, pero te va a llegar lo que necesitas. Ahí es donde toca decidir, ¿voy a caminar en los tiempos de Dios o voy a caminar en mis tiempos? ¿Voy a caminar en los tiempos de Dios aunque tarde más? Uy, no nos gusta. Pero ¿cuántos el día de hoy quieren caminar en los tiempos de Dios porque saben que va a ser mejor? ¿Cuántos quieren caminar en los tiempos del diablo? Uno dormido por allá. Caminar en los tiempos de Dios. Y te voy a decir rápidamente algunas maneras, porque si tú quieres caminar en el camino de Dios, en los tiempos de Dios, hay unas cosas que tocan hacer, porque número uno, hay que ser pacientes. Anótelo. Número uno, si vas a caminar en los tiempos de Dios, tienes que ser ¿qué? Paciente, porque se va a tardar de acuerdo a mi reloj. A lo mejor no te va a llegar lo que querías cuando querías. Escúchame, hay que ser pacientes. Si vamos a caminar en los tiempos de Dios, si no vas a ser un aborazado, vas a ser un desesperado y te vas a aventar siempre a hacer las cosas de manera impulsivas. Los tiempos de Dios requieren paciencia. Digan conmigo, seré paciente. Ahora, paciencia no significa pasividad. No significa que voy a estar ahí, entonces voy a ser tan paciente que no hago nada. Eso no es lo que está hablando. Paciencia es depender de Dios. Vas a tener que depender de Él, aferrarte a Él. Paciencia es obedecer a Dios. Paciencia es esperar y dejar que Dios actúe. Paciencia es tener una buena actitud mientras espero. ¿Podremos ser pacientes para caminar en los tiempos de Dios? Dice la Biblia en Salmo 27:14. Espera con paciencia al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia sabía que te ibas a desesperar. Estoy esperando en el Señor, pero se está tardando. Te dice la Biblia, espera con paciencia al Señor. Y luego te dice, no es que vas a estar pasivo. ¿Qué toca hacer? Ahí dice, sé valiente y esforzado. Y luego dice, sí, espera al Señor. ¿Cómo? ¿Quieres caminar en los tiempos de Dios? Vas a tener que desarrollar el fruto del Espíritu de ser paciente y esperar a que Dios haga lo que vaya a hacer cuando Él lo quiera hacer. ¿Quién de aquí, sean honestos, es bien impaciente? Toca trabajar doble. Porque tú, esas personas que levantaron la mano,
van a tener la tendencia de vivir fuera de los tiempos de Dios. Te lo advierto de una vez. Trabaja en la paciencia, porque si no, vas a empezar a tomar decisiones incorrectas. Paciencia. Paciencia es esperar el tiempo que sembraste al tiempo que cosechaste, porque hay un tiempo de espera. Sembré mi oración y yo mañana. A veces no es así. De hecho, la mayoría de las veces no es así. Se tarda su tiempecito. Cuando un agricultor va y siembra, no sale al siguiente día y dice, a ver si ya se creció el maíz. A ver. Ay, no, esa mugre semilla no sirve para nada. Ay, ya no voy a creer en la ley de la siembra. Ay. Pero hacemos eso con Dios. Oramos y ya salimos y a ver a qué horas va a llegar. Ya estamos en la puerta esperando que venga. Hay un tiempo de espera entre la siembra y la cosecha. Hay un tiempo. Dios se maneja a través de un reloj diferente y hay que esperar sus tiempos. ¿De todos modos quieren caminar en los tiempos de Dios? ¿Alguien aquí va a caminar en los tiempos de Dios aunque tengas que ser paciente? Número 2, ¿cómo caminar en los tiempos de Dios? Número 2, camina con confianza. Tienes que tener confianza. Confianza en Dios. Para caminar en los tiempos de Dios, tú tienes que tener tu confianza en el Dios que tienes. Es decir, tú tienes que decir, Señor, no veo la respuesta, pero confío en ti. No estoy viendo que las cosas se estén acomodando, pero confío en ti. No estoy viendo, pero confío. ¿Por qué? Porque sé que tú eres fiel, sé que tú eres bueno, sé que tú me amas y sé que tienes lo mejor para mí. Confío en ti, Señor. No entiendo tus tiempos, pero confío en ti. Dios nunca te pide que entiendas sus tiempos porque no se puede, su reloj es diferente. Dios te pide que confíes. Confía en el Dios que tienes. Esa confianza es con la que tenemos que caminar todos los días. Deuteronomio 6:9 dice, reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Y luego fíjate estas palabras, Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. La Biblia nos dice, Dios es fiel, confía en Él. Dios sabe qué es lo mejor para ti, confía en Él. Dios sabe que te espera mañana, confía en Él. Dios sabe lo que necesitas y cuándo lo necesitas. Si fuera por nosotros, todo lo tendríamos ya y queriendo ya. Pero así no funciona Dios. Dios te dice, ¿quieres caminar en mis tiempos? Vas a tener que ser paciente y vas a tener que confiar en mí. ¿Alguien aquí podrá confiar en Dios para vivir en sus tiempos? Podremos confiar, ser paciente y confiar en Dios. Jeremías 29, versículo 11. Dios dice lo siguiente, Jeremías 29:11, pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. Pensamientos terribles, malísimos, te va a ir mal. No te dice eso. Dice, yo sé los pensamientos que tengo de ti. Son planes para lo bueno y no para lo malo. A lo mejor tú dices, es que lo bueno sería que me encontrara así como un maletín con $1,000,000 de pesos. ¿Será el plan de Dios para mí? Pues Él tiene buenos planes, no, pero a lo mejor el Señor tiene un buen negocio esperándote por ahí, en el que vas a tener que trabajar, pero que te puede producir. Entonces, queremos que Dios nos resuelva como nosotros nos gustaría, pero Dios dice, confía en mí, confía en que te amo, confía en que sé lo que necesitas, confía en que sé cuándo lo necesitas y confía en que yo sé que es mejor para ti. ¿Alguien va a confiar en Dios hoy?
Confiemos en Él para vivir en sus tiempos. Número 3, ¿cómo caminar en los tiempos de Dios? ¿Alguien aquí va a caminar en los tiempos de Dios? Amén. Número 3, déjate ser formado. Déjate ser formado por Dios. Te lo digo de esta manera. A veces Dios no te da algo porque sabe que no estás listo. A veces Dios no contesta algo porque dice, estás demasiado inmaduro para darte esto. Sería como darle un Mustang último año a un niño de 9 años. No estás listo, no estás listo. Si yo te bendigo ahorita, yo sé, porque te conozco, dice el Señor, que tú a lo mejor me darías la espalda. Dios dice, no estás listo, déjate ser formado, déjate ser formado. En los tiempos de Dios requieren un proceso de formación para cumplir. Dios dice, me buscas y te arrodillas todos los días, pero si te doy esto, te vas a poner de pie y te vas a ir. Y vas a dejar de vivir de rodillas, no estás listo. Si te doy esto, te vas a volver soberbio y tratar mal a la gente. Si te doy este puesto que tanto querías, vas a lastimar gente. Entonces no estás listo. ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos vivir en los tiempos de Dios, tengo que dejar que Dios me forme, me cambie, me limpie, me madure. Tengo que dejar que Dios haga cosas en mi vida para llegar a ese momento de darme aquello que Él sabe cuando Él sabe que lo necesito. Había un hombre llamado José. Un hombre llamado José. A los 17 años, Dios le dice, se oye como un eco de este lado, no sé si hay un en vivo prendido o algo así, o será la cámara, me la pueden checar nomás para asegurar que no está saliendo un sonido acá. Pero José era un chico de 17 años, como la canción. ¿Cómo va la canción? Ay, se hacen los que no se la saben. Hipócritas, dice que nadie se la sabe. ¿Cuál? Bueno, Josecito tenía 17 años. Cuando Dios le dice a través de un sueño que él iba a ser gobernante poderoso y sus hermanos se iban a inclinar a él. Fíjate bien. ¿Qué hubiera pasado si a los 17 años Dios lo hubiera puesto como gobernante? Lo más probable es que hubiera sido un chiquillo patán, un chiquillo sangrón. Dios sabía que no era su tiempo y lo pasó por un proceso. Y él se dejó formar hasta que llegara el tiempo de Dios. Vendido por sus hermanos, en la cárcel, trabajó de esclavo. Yo creo que Dios lo puso a trabajar como esclavo, ¿saben por qué? Para que él supiera que se siente estar abajo. Para que cuando él llegara a ser jefe, tratara bien a la gente de abajo. Entonces, Dios lo pasó por un proceso de formación. Déjame decirte algo en esta noche. Si tú no te dejas formar por Dios, los tiempos de Dios no van a poder cumplirse en tu vida. No se van a poder cumplir. Tú dices, sí, quiero caminar en los tiempos de Dios, pero si tú no te dejas formar, si tú no te dejas discipular por tu líder, porque hay muchos discípulos bien rebeldes, y todos los líderes dicen, amén. Y hay muchos líderes rebeldes también, amén. Pero si tú y yo no nos dejamos formar, no podremos recibir la limpieza, la formación, todas esas cosas que Dios quiere hacer con nosotros antes de que llegue aquello que Dios tenía para nosotros. Déjate ser formado, déjate que Dios obre en ti. Y José lo reconoció, José lo reconoció y dijo, Dios es el que me hizo pasar todo este proceso y me trajo hasta aquí. Fue Dios. Le dijo a sus hermanos, no fue de ustedes esto de haberme vendido como esclavo, o sea, no lo tengo en su contra, dijo, porque yo sé que Dios fue el que hizo eso, para poder ponerme aquí donde estoy ahora. Entonces deja de quejarte.
Deja de quejarte del proceso por el cual estás pasando, porque ese proceso es el que te está formando para entrar en los tiempos perfectos de Dios y ver la manifestación de su gloria en vivo y a todo color. Déjate formar por ello. ¿Cómo caminar en los tiempos de Dios? Número 4, ¿cómo caminar en los tiempos de Dios? ¿Sí quieren seguir caminando en los tiempos de Dios? Aunque tengan que dejarse formar, paciencia, confianza, ok. Número 4, ¿qué más? Busca consejo. Si tú quieres vivir en los tiempos de Dios, busca consejo. Deja de estarte aventando a lo menso, sin pedir consejo de nadie. Porque luego nos vamos a la otra parte que dije al inicio, que muchas veces por querer hacer las cosas en nuestros tiempos, la regamos. Pero quieres no moverte en tus emociones y tus tiempos, pregúntale a otra gente más sabia que tú, más madura, más conectada con Dios. Pide consejo, dice la Biblia en Proverbios 11, versículo 14. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos, ¿qué? ¿Muchos qué? Consejeros. No le preguntes a uno más menso que tú. No le preguntes a uno más fracasado que tú. No le preguntes a uno menos espiritual que tú. Busca consejo sabio. ¿Tú quieres saber si es el tiempo de Dios para ya andar con esta persona? Busca consejos. ¿Quieres saber si es el tiempo de Dios para casarte? Busca consejos. Si quieres saber si es el tiempo de Dios para mudarte a otra ciudad, busca consejos. Deja de estar diciendo el sí a todo sin pedir opiniones. No preguntas. Deja de decir sí a cada cosa que se te presenta. Pregunta, busca consejo. Oye, estoy pensando en dejar mi célula, ¿qué piensas? Oye, estoy pensando en tomar este trabajo en San Luis Potosí, ¿tú qué piensas? Pregunta. La Biblia dice que la sabiduría está en aquellos muchos consejeros. Porque si no, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a mover en tus emociones. Sí, acepto porque me van a pagar más. Yes. ¿Ya preguntaste a alguien más? O sea, te aborazas. Entonces, si quieres realmente moverte en los tiempos de Dios, no te muevas por ti, por tus emociones, busca consejo. Y por último, número 5. ¿Cómo caminar en los tiempos de Dios? ¿Quieres seguir caminando en los tiempos de Dios, sí o no? Ok, ahí les va otro más. Conéctate más con Dios. ¿Quieres caminar en los tiempos de Dios? Aprende a escuchar su voz. Aprende a escuchar lo que Él dice. Aprende a oírlo. Para que decir, Señor, ¿será el tiempo? ¿Será el momento para esto, para mudar esto, para dejar aquello, para cambiarme de trabajo? Señor, aprende a conectarte más con Dios. Dios te quiere decir, Dios te quiere hablar, Dios te quiere dar dirección. Pero si no nos conectamos más con Dios, no caminaremos en sus tiempos. Conéctate más con Dios. Entre más tú te conectas con Dios, más tú interiormente vas a discernir los tiempos. Vas a saber, vas a decir, nada, como que no me da paz ahorita esto. Vas a poder conectarte más con Dios y saber sus tiempos. Para ello necesitas leer y meditar en la palabra de Dios. No me vengas a decir que tú caminas en los tiempos de Dios si no lees tu Biblia, porque en la palabra están las instrucciones de Dios. Y muchas veces yo siento que oigo que Dios me dice esto, pero en su palabra dice totalmente otra cosa. Entonces, tienes que conocer la palabra de Dios para caminar en sus tiempos. Ahí te va un ejemplo. Hay personas que se agarran un novio o una novia no cristiana, que no ama a Dios. Un filisteo, incrédulo, yugo desigual, como le quieras decir. No me odien todavía, déjales explico el ejemplo. Hay
Hay personas que se agarran un novio, ya están desesperados, no se esperan el tiempo de Dios, agarran un novio que no ama a Dios. Y pregunta, ya sé, no sé qué, ya nos vamos a casar, ya me pidió la mano, que taca. Ok. Y dice, ¿tú crees que ya sea el tiempo de Dios para casarme? Porque yo creo que sí, yo creo que ya Dios dice que ya. Pero si leyeras la Biblia, sabrías que en 2 Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con un incrédulo, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Entonces, si sabes que eso está en la Biblia y me preguntas, ¿será el tiempo de Dios para casarme con este yugo desigual? No es el tiempo, porque la Biblia dice otra cosa. Entonces, tú quieres caminar en los tiempos de Dios, tienes que saber qué dice la Biblia para que no actúes fuera de lo que Dios dice. ¿Es el tiempo de Dios para casarme? Ay, no. Ahora, no dije que no es la persona. Puede ser que sí sea la persona, pero no es el tiempo. De acuerdo a la Biblia, ¿cuándo sería el tiempo? Cuando esa persona se convierte y ahora se hace luz. Ahora los dos luz, que se casen. Pero a veces está tinieblas y luz, y yo ando más en las tinieblas que en la luz. Entonces no soy tan luz, ¿verdad? Me estoy queriendo casar con tinieblas, entonces no soy tan luz. Espérate a que esa persona se vuelva luz. Entonces puede ser que sea el tiempo de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si queremos caminar en los tiempos de Dios, tenemos que conectarnos más con Dios y saber qué dice la Biblia, porque entonces sabré si estoy caminando en los tiempos de Dios o no los estoy caminando. Conéctate más con Dios. Ora. Aprende a orar, habla con Dios, pregúntale, afina tu oído. La Biblia dice, mis ovejas, los que son mis ovejas, oyen mi voz y la reconocen. ¿Sabrás reconocer la voz de tu pastor? ¿Sabrás? ¿Eres una oveja que realmente conoce su voz? Desarrolla una vida de oración. Los que puedan, vénganse al martes de la oración a las 8 de la mañana. Aprende a orar. Pasa por oración con los de intercesión. Escucha cómo oran. Ponte tú a platicar con Dios, a orar. Busca textos en la Biblia que tienen pasajes oradas y óralos. Ora, entre más ores, más sabrás discernir cuando estás en los tiempos de Dios y cuando no es el tiempo de Dios. Desarrolla tu oído para escucharlo. Así que termino con esto. Te quiero decir que si caminamos en los tiempos de Dios, las cosas son diferentes. Las cosas funcionan mejor. Las cosas dan diferentes resultados. Deja de caminar en tus tiempos, en los tiempos del diablo, fuera de orden, y alinea tu vida a los tiempos de Dios. Porque mira lo que dice la Biblia, Salmo 33:11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Cuando caminamos en los tiempos de Dios, Dios cumplirá su perfecto propósito en tu vida. ¿Tú quieres que Dios cumpla su propósito? Dice la Biblia en Proverbios 20:24. El Señor dirige nuestros pasos. A ver, ¿quién de aquí dice, yo sí quiero que el Señor dirija mis pasos? El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratan de entender todo lo que pasa? ¿Por qué tratan de entender? Es que no ha llegado. ¿Por qué no me responde? Porque si Dios está dirigiendo tus pasos, deja de tratar de entender el reloj de Dios, porque no vas a poder. Solo confía.
solo confía en su reloj. Su reloj nunca se descompone. El reloj de Dios nunca está fuera de tiempo. ¿Se acuerdan esos tiempos donde no había celular y había un reloj que en la noche brillaba y ahí daba los tiempos? Tenías tu despertador para ir al trabajo, pero durante la noche se iba la luz. Y cuando te despertabas solo estaba el 12 flasheando. El 12 y tú, ¿qué horas son? Ya se me hizo tarde. El reloj de Dios nunca le pasa eso. Él llegará en el tiempo necesario, con la respuesta necesaria. A ti y a mí nos toca confiar. ¿Hay alguna oración que no te ha respondido? ¿Podrás confiar en sus tiempos esta noche? ¿Hay algo en tu corazón ardiendo, deseando? ¿Podrás confiar en Dios en esta noche? En que Él te ama y sabe qué es mejor para ti y cuándo es el momento que es para ti. ¿Podrás confiar en que tu vida está en sus manos y que Él puede estar procesando, madurándote, limpiándote, salvándote de algo que tú ni ves? Si tú te rindes a los tiempos de Dios. Ríndete a sus tiempos, deja de pelear por los tuyos. Pónganse de pie, por favor. Y el último versículo dice, Salmo 34, versículo 19. La persona íntegra, ¿cuánto nos consideramos íntegros aquí en esta noche por la sangre de Cristo? Dice, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades. ¿Alguien aquí tiene alguna dificultad? Vean conmigo, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El Señor llega al rescate en cada ocasión, de la forma que Él sabe que se necesita y en el tiempo que Él sepa que se necesita. ¿Podrás confiar en Él en esta noche? ¿Podremos caminar en sus tiempos y no los nuestros? Levanta tu mano al cielo, por favor, y dile: Señor Jesús, hoy tomo la decisión de confiar en ti, en tus tiempos y tus formas. Hoy pongo delante de ti mis oraciones, mis peticiones, los anhelos de mi corazón. Los pongo delante de ti, pero confieso con mi boca que esperaré tus tiempos, porque tus tiempos son mejores. En el nombre de Jesús, oro por paciencia, oro por confianza, oro por sabiduría en el tiempo de espera. Padre, en esta noche yo oro por cada persona en este lugar que ha elevado oraciones al cielo. Que su corazón no desmaye, que su corazón no desfallezca, que su corazón no se rinda, sino que hoy su fe esté en tus tiempos. Dios, hoy alineamos, aún como iglesia, alineamos nuestro corazón a tus tiempos. Aún para construir la iglesia, nos alineamos a tus tiempos para ver el cambio en nuestra familia, a tus tiempos, Señor, para ver el avance en nuestro negocio, para tus tiempos, para ese llamado al ministerio. Señor, confiamos en ti en esta noche. Nos alineamos a tus tiempos. Ayúdanos a ser pacientes y esperar. Y ayúdanos, Señor, en la espera, a desarrollar el carácter necesario para sostener aquello que tú nos vas a dar un día. Prepáranos para sostener la bendición. Prepáranos para poder tener el carácter para esa promoción en el trabajo. Prepáranos, Señor, para ese lugar de gobierno que tú tienes para nosotros. Prepáranos para tus tiempos y tu llamado, en el nombre de Jesús. Gracias, papá.